El Luisón es el séptimo hijo de Tau y Queraná en la mitología guaraní. Sobre él recayó la mayor maldición que pesaba sobre sus padres. Su mismo nombre aterroriza. Este terrorífico ser se sitúa en la encrucijada de los caminos de la vida y la muerte. Es el monstruo más temido y odiado del engendro maldito. El Luisón, conocido como el séptimo y último hijo, es quizás el más temido de todos ellos. El Luisón tiene características que recuerdan a un hombre lobo. En las noches de luna llena, este ser toma la forma de un monstruo canino con garras afiladas, colmillos prominentes y una mirada penetrante que parece atravesar el alma. Su cuerpo está cubierto de un pelaje oscuro y espeso, y su presencia se anuncia con un aullido que hiela la sangre. Se dice que el Luisón habita en los cementerios y lugares desolados, donde merodea buscando víctimas. Según la leyenda, aquellos que tienen la desgracia de cruzarse con él quedan marcados por la muerte. Este aspecto de la leyenda lo asocia estrechamente con la muerte y el más allá, convirtiéndolo en una especie de mensajero de la fatalidad. A lo largo de los siglos, la leyenda del Luisón ha perdurado, adaptándose y evolucionando con el tiempo. Hoy en día sigue siendo una parte integral del folclore paraguayo y de las comunidades guaraníes. Sus historias se cuentan en las noches de fogata, en las reuniones familiares y en las festividades culturales, manteniendo vivo el legado de esta criatura mítica. En las sombras de la noche y en los susurros del viento, el aullido del Luisón nos recuerda que algunas leyendas nunca mueren y que el folclore es un puente que conecta nuestro presente con el pasado ancestral.